Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de El Cassette Podcast. Hoy pues no nos acompaña nuestro co-host porque se enfermó, de la nada se enfermó. Un saludo para José, esperamos esté mejorando el chamán del perreo, entonces hoy los acompaño yo solamente, Carlos Ramírez, más conocido como Cres. Hoy tenemos un proyecto que personalmente me gustó porque tiene un trasfondo muy importante, un trasfondo que siento que se ha ignorado por mucho tiempo y es demasiado importante hablar del tema. Yo sé que muchos la conocen, probablemente no por su nombre original, pero sí por la idea en sí. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Silvana Peña Gómez. Yo sé que no todos van a decir como, ¿quién es? ¿Quién es? Más conocida como Qué pena Silvana. Yo sé que muchos la han visto por ahí en redes, pero pues que sea ella misma quien nos cuente de qué se trata su proyecto en sí. Entonces, Silvana, muchas gracias por estar en este espacio. Ay, no, a ti por invitarme. Yo vine feliz con mi Omnitrix porque sé que el chamán le gustaba Ben 10, pero no vino. Ya nada quiero. Además, se supone que íbamos a estar disfrazados todos y me dejaron sola. Muestra tu disfraz De de Ben Ben 10 10, miren, DIY. Y te- con la cinta aislante. Es que me encanta. Bueno, Silvana, entonces, empecemos por todo el tema de redes. Empezamos por la raíz. ¿Qué es tu proyecto? Qué pena, Silvana, y cómo nace en sí. Yo siempre había querido estar en redes. Yo quería ser youtuber, como a eso de mis 12 años, cuando YouTube era la moda. Pero yo no sabía editar, no sabía nada en esa época, ¿no? De hecho, ah, por ahí hay un video en YouTube perdido que nunca pude borrar porque perdí acceso a esa Ah, cuenta. Y es un video que me da mucho cringe. Haciendo es que un trend que había hecho Sebastián Villalobos. uy, lo voy a Por buscar y allá. lo ponemos ahí. Muy grave. Entonces siempre había querido, pero como que nunca me había animado. Y luego por cosas de la vida empecé a hacer amigos creadores de contenido y todos me decían, tú eres un meme con patas, o sea, tú tienes que hacer, tienes que hacer algo en redes. Y yo, no, qué pena, qué dirá la gente, pues como todas esas limitaciones que se pone uno al inicio, ¿no? Como, qué oso dirá, no, y se cree influencer y tiene 8 seguidores. Sí, 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 era sí. igual. Em, Hasta que me animé, mis amigos empezaron a ayudarme. Yo empecé como todos, ¿no? Con audios. Y luego encontré como en la amiga clasista, que fue por donde empezó, que fue en la Silvana, una forma de burlarme de la Silvana del pasado, que sí era así. No, Ok. me cae mal. Tal cual, de burlarme de ella, de burlarme de las cosas que me pasaban, porque muchas de las cosas de los videos no son solamente el humor, sino son cosas que me pasaron o que me dijeron a mí. Como yo creo que nunca he dicho esto y me van a matar cuando lo vean, pero cuando yo molestaba como yo solamente ando con un man que tenga 14 carros, es porque yo tuve un novio que el papá le decía que me terminara porque nosotros éramos pobres porque teníamos 5 carros. Ah, bueno. Ah, Ah, ah. o sea, a ese nivel de clasismo estuve expuesta alguna vez en mi vida y fue como encontrar la manera de hacer sátira, de burlarme de eso y de, pues también darle un significado a lo que fui y afortunadamente ya no soy. Ok, o sea, viene de una experiencia totalmente vivida. Porque bueno, para los que no conocen bien el proyecto, pues yo sé que todos lo han visto por los videos de tu amiga clasista. Todos lo hemos visto por ahí. O sea, es una crítica en general a algo que sí en su momento sí fuiste. ¿Y en qué entorno sientes que pasaba eso? O sea, ¿por qué llegaste como a ese entorno? El colegio, el colegio en el que yo estudiaba era un espacio súper clasista. O sea, yo es que en el colegio era el hijo de no sé quién y todo el mundo era gente re importante y yo ni siquiera sé por qué terminé allá metida. O sea, eran Y tú con como... 5 carros. Era como gente importante, había unos que llegaban escoltados al colegio y toda la vaina, entonces claro, era un ambiente súper pesado. Súper, pero- Además, en la época de la guaracha, entonces todos guaracheros con sus zapatos Louis Vuitton y sus gorras Gucci y claro, era un ambiente súper denso y es teoría evolutiva, adáptate y sobrevive. Si yo no actuaba de la misma manera, me iban a acabar Ah, cover. y literal me adapté y sobreviví. ¿Y terminaste en ese colegio? Sí. Sí, de ahí me gradué. Ish. Y no adquiriste nada de eso.
¿Como del clasismo? Sí, Sí, obvio. pero ya después, No, o sea, yo entré a la universidad metida en una movie reída, ok. re loca, de como así que no tienes iPhone. O sea, una movie que nada que ver. Y ya fue el entrar a la universidad lo que me aterrizó. Además, porque yo terminé el colegio y me fui a estudiar inglés a Canadá un tiempo. Entonces volví con el Spanglish, todavía hablo en Spanglish, pero volví con el Spanglish pegadísimo. Entonces nadie me entendía porque yo entré a una universidad normal. Y era como, ay, ¿qué le pasa a esa vieja que ahí hablando en Spanglish se cree la chimba? Y yo, pues aprende inglés, gorda. O sea, sí. O sea, la solución es fácil, ¿por qué no lo haces? Pues vete del país y aprendes, digo. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas con ese proyecto? ¿Cuándo empezó? Menos de un año. Ok, o sea que el resultado ha sido... El primer video de la amiga clasista, que ni siquiera se llamaba la amiga clasista, era solo tu amiga que habla en Spanglish, pegó. En ese momento yo tenía que, te puedo decir, 5.000 seguidores y mucho, pero probablemente menos. Y ese video tuvo como 400, 500.000 vistas. Pues 500.000 vistas para 5.000 seguidores en Instagram Ah, en Instagram, era una locura. claro. Y de ahí fue que yo dije como que esto está funcionando y empecé a hacer videos de la amiga clasista todo este tiempo, todos estos meses, hasta hace como 3, 4 meses, yo creo que fue que dejé de hacer videos de la amiga clasista como constante y empecé a hablar de otras cosas. Ok. ¿Y de dónde nacía ese proceso creativo? O sea, ¿cómo hacías tú para decir, uff, voy a hablar de esto, voy a tocar este tema? Loquísimo, yo nunca hice guiones, nunca. Decíamos, yo tenía un amigo que es, de hecho, la persona a la que yo más le agradezco el haber iniciado en redes sociales, que era el que me grababa, el todo, y decíamos, vamos a grabar en el Transmilenio. Listo, y ya, esa era toda la De ahí idea que salía la idea. teníamos. De ahí en adelante lo que nos fuera fluyendo porque a mí me gustaba mucho esa espontaneidad, esos chistes que salían de la nada, porque eso también hacía que tanto él me decía algo a mí, yo reaccionaba de manera natural y me reía en serio y al revés. Entonces, por ejemplo, los chistes del final nunca estaban planeados y los videos siempre acaban como conmigo, bueno, con las dos personas riéndose. Eso nunca fue planeado. Eso empezó a pasar porque en serio nos daba risa y al final era como, pues dejemos la risa y no pasa nada. Pero nunca lo planeamos, nunca. Empecé a hacer guiones cuando empecé a trabajar con marcas que ya pues Sí, ya tenías los que piden. procesar un video mucho más. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a trabajar con marcas? O sea, bueno, ¿pensaste que fuera a ser tan pronto? Para nada. Para nada porque he hablado con muchos amigos que también son creadores y me dicen, parce, yo tuve que esperar 1 año, 2 años para que empezaran a pagarme algo y yo siento que yo fui muy afortunada en este mundo de las redes sociales para empezar a ganar dinero pronto y también tuve la fortuna que desde el principio como estuve tan rodeada de gente que pues sabía lo que eran las redes, no dejaron que me tumbaran. No, sí, porque al principio uno es... Sí, Sí. firmo aquí, firmo aquí, firmo allá. Entonces fui súper afortunada, jamás me esperé que fuera a ser tan pronto. Pero pues así se dieron las cosas y qué rico. Y bueno, ya que ahorita que hablabas de que ya dejaste de hacer esos videos de tu amiga clasista, ¿por qué lo dejaste de hacer primero? Y segundo, ¿qué quieres ahora? O sea, como, Ok, ¿qué quieres que pase ahora en tu proyecto en sí? bueno, como la amiga clasista empezó como una crítica performática, yo quería era eso, que la gente lo viera como sátira, como crítica, como esto es lo que no está bien y se pudieran burlar de las personas que son así. Pero no sé, pasó algo chistoso y es que la gente en vez de burlarse empezó a decir, jaja, yo. Y yo, no, así no No, era, así o no, sea, no, no, no. así no era. Claro, entonces yo ponía algo burlándome y eran como, no, literal, yo, la amiga clasista es mi personalidad y yo, ah, eso y que cuando me encontraba gente en la calle me conflictaba mucho porque yo en serio soy como muy distinta a lo que es la amiga clasista y eran como, les voy a contar una historia que me pasó tal cual. ¡Ay, claro, yo sé quién eres! Es que yo soy tal cual. O sea, la empleada de mi casa no me hace las tajadas como yo quiero y yo le digo, pues, ¿cómo hace esa cosa usted? Y a mí me hace otras. Y yo,
Uy, Ah, claro, es que quedas como... jurando que yo en serio era así, entonces que se sienten como en la libertad de decirme unas cosas todas densas y yo, ay no, yo no quiero que la gente piense que yo en serio soy así porque al contrario, o sea, yo siento que yo apoyo muchísimas causas sociales, soy todo lo contrario, bueno, entonces ahí dije, por ese lado no me gusta. Segundo, porque la amiga clasista para mí es una persona aparte, es como, sí, Es un alter ego al fin y es al cabo Mr. en ciertas Hyde, formas. sí. Ajá. Em, sí, es un alter ego. Entonces tenía que pensar como contenido para alguien más, entre muchas comillas, Ujú. como el contenido no era para mí, era para la amiga clasista. Y no quería trabajarle a alguien más. A la larga, eventualmente la gente se iba a mamar de la amiga clasista y no iba a querer verla ni en pintura. Claro. Entonces yo preferí empezar a hacer ese cambio antes de que la gente se cansara y empezar a mostrarme a mí. Que igual me pasan demasiadas cosas chistosas, entonces Hay material. mi vida es un contenido, sí, Un meme con patas. tal cual. Bueno, ¿cuál es, digamos que tu mayor meta ahorita? Lo que quieras lograr a nivel redes. O bueno, antes de que me respondas eso, ¿a qué se dedica Silvana aparte de... Aparte de redes, al tarot Ok, y a la poesía. que ahorita hablamos de eso. Ahorita ¿Y hablamos qué de eso. estudias? ¿Qué estudiaste? ¿O qué estudias? Yo estudié hasta séptimo semestre de derecho y me salí. ¿Por qué? No me gustaba. Yo como que desde primer semestre les dije a mis papás como, creo que esto no es lo mío. Y mis papás, no, eso te va a empezar a gustar el otro semestre. Y yo, ok. No, segundo semestre, como que tampoco. No, es normal, en tercero te va a empezar a gustar. Pasa. Y yo, como que no, como que no. Y yo ya dije, no, esto no me gusta, pero pues lo voy a terminar porque, pues ya que ya había llegado muy adelante. Ahí es cuando yo entro en mi crisis depresiva muy, muy densa, que es cuando me ingresan al hospital un mes. Entonces ahí la psiquiatra me dice, mira, parte importantísima de que tú estés en esta situación es que tú estás yendo todos los días a un espacio en el que te sientes miserable, que no disfrutas, que te duele, que te lastima, que no te gusta estar ahí. Y yo, pucha, es verdad, pero no, yo la termino y ya luego vemos qué hacemos. Salí, llegué a la universidad, les dije, miren, me pasó esto, documentos, incapacidad, que había estado hospitalizada, y la universidad fue como, ay, te entendemos. Sin embargo, aún con las fallas justificadas, perderías por fallas, porque en mi universidad no era como que presentas excusa y te quitan las fallas, sino que te ampliaban el límite con el que pierdes de fallas. E igual aún así, como fue un mes que estuve hospitalizada, perdía por fallas. Y me dijeron como, te damos es la opción de que aplaces para que no salga como que perdiste todas las materias, sino que aplazaste y te pasas a semestralizado, porque yo estaba anualizada. Y yo listo, de una. Hice todo el proceso, pasé carta, comité, bueno, todas esas vainas internas, me pasé a semestralizado. Y la universidad, ay, se nos olvidó avisarte que no te vamos a homologar ninguna de las investigaciones, no te vamos a homologar tal y tal materia. Entonces, solo por investigación, a mí me hacía falta un año para acabar la carrera. Solo por investigación me tocaba hacer otros 5 años. Eso no tenía sentido. Yo no me iba a hacer otros 5 años más para algo que odiaba. O sea, no. Y ahí ya dije, no, prefiero parar. Mis papás casi me matan, obvio. Pero no, 5 años viendo una sola materia, no. No, y es que parabas el final iba a ser totalmente diferente, o sea, y qué mal, ¿no? Porque las universidades suele ser algo que se jacta mucho de eso, de la empatía y de que te entendemos y de que la carga y cuando tú realmente lo vienes a necesitar es como, no, Ay, pues no, así somos, sí, páganos y debiste ya. pensarlo antes de tener depresión. Lo siento. Si lo hubiera pensado. Entonces, bueno, quedaste en derecho y no te gustaría ejercerlo, obviamente. No, no, la verdad es que no. Era muy buena, ¿eh? Me iba muy bien. Siempre fui vaga, pero muy pila. Entonces me iba muy bien y los profesores me querían porque era pila. Pero no me gusta. Me gustaría estudiar repostería, eventualmente. Reopuesto. Claro, algo más, como más manual. ¿Y qué hobbies tienes aparte de crear contenido y demás?
Pues el tarot, escribir poesía me encanta, me gusta mucho leer, me gusta bailar, pero prefiero bailar sola en la casa. Ok. Como me parece muy divertido. Me gusta mucho cantar, no sé cantar, pero me gusta cantar. Eh, um, ¿Qué más me gusta hacer? Nada, molestar. La rumba me gusta también de vez en cuando. Ya, eso. ¿Qué más? Es que yo soy como una persona de conversaciones profundas, entonces me encanta hacer plan de sentarme a hablar de cosas profundas o tontísimas. Sí, como yo de la nada, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? Pero no qué animal Y ahí se querrías ser, desarrolla. ¿qué animal Serías. serías? Ush, pensando, ¿no? No sé. No sé ya. Bueno, y ahí hay un punto que ya tocaste que siento que es el que más me llamó la atención haciendo como todo este proceso de investigar. Y es el tema de la salud mental, porque pues sí es algo que nunca se habla, que yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos un problema o de pronto tenemos una salud mental un poco inestable. Y es un apartado que hay en tu TikTok que se llama 21 historias de hospital. Lo vi y personalmente me pegó mucho por pues cosas también personales y porque siento que es difícil encontrar que una creadora de contenido, un creador de contenido se abra tanto a ese punto. Entonces, quiero que hablemos de esa parte porque, primero porque decidiste hacer ese espacio y ya ahorita hablamos del trasfondo. Listo. El espacio sale porque empezó también todo este tema viral de 21 días haciendo mi cambio físico, 21 días yendo al gimnasio, que es una tendencia que se puso súper de moda ahorita. Y yo no tengo personalidad, yo también quería, yo quería ser parte de la gente chévere. Entonces dije, también lo quiero hacer, pero no quiero hacer gimnasio porque ya todo el mundo hace eso y soy copietas, pero no tanto. Y empecé a pensar en qué me gustaría hacer. Y luego caí en cuenta que las primeras cosas que, o sea, cuando yo pensaba en empezar en redes sociales, yo quería era hablar de salud mental. La amiga clasista fue un error, literal, fue un video que Pego. pegó y ahí me quedé. Pero lo que yo quería era, de hecho, hacer un podcast y hablar de salud mental. Entonces ahí dije, pues esta es mi oportunidad también de acompañar a las personas que de pronto se sienten solas en el proceso, tan solas como yo me sentí en su momento porque no encontraba información buena y todo lo que se encontraba en redes sociales de los hospitales era como mi historia de terror en el hospital, lo que me pasaba, o sea, son cosas súper turbias, súper oscuras y para mí el hospital fue una muy buena experiencia en realidad. Entonces ahí yo dije, esta es mi oportunidad de también darle un poquito de coraje a las personas que no saben si hacerlo o no, de decirles, háganlo, vale la pena, y también demostrarme a mí, a quién es Silvana, quién es la persona que está detrás de Detrás lo de... que era la amiga clasista, quién es la persona que está detrás de qué pena Silvana, que igual yo siempre en mi vida diaria también me tomo todo con humor, pero hay cosas que son densas y quería eso, quería mostrar y hablar de la salud mental, no desde un punto de pobrecita, le tocó durísimo, todo esto es horrible, que sí me tocó durísimo y sí fue todo horrible, pero también de un punto de pasó todo esto y ahora me río porque la logré y porque salí y a lo mejor hay personas que puedan verlo y también se sientan más fuertes de salir. Ok, ¿vas en el octavo, en el noveno? En el 10º ya. El décimo ya. ¿Quieres seguir haciéndolo hasta el 21 o Sí. crees que va a ser un poco más abierto? Sí, la voy a terminar. La suspendí un tiempo porque Uf, la carga me imagino que debe ser... sí. Y sabes qué me empezó a pasar que la gente. Yo obviamente en cada video cuidaba mucho la forma en que decía las cosas porque no quería afectar a alguien. Es que alguien que está muy afectado por algo que ve en un video, Ya tomó una se... decisión, Sí, punto. total. Entonces fui súper cuidadosa con eso, pero no estaba previendo que la gente iba a empezar a verme también como un pilar o como una persona en la que podían guiarse mucho. Entonces se me estalló, pero estalló el DM de gente diciendo, Silvi, me quiero matar y no sé qué hacer, ayúdame. Silvi, me está pasando esto, pero no sé qué hacer. Silvi, no sé si internarme o no, porque me está... Y me contaban unas cosas densísimas que terminaron cargándome mucho a mí. Y pues como que son responsabilidades que entiendo de dónde viene el que lo estuvieran haciendo,
pero son responsabilidades que por mi salud mental no me puedo cargar. No puedo. O sea, me acabo yo sola donde me ponga a hacer eso. Entonces tuve que hacer una pausa y también, de hecho, la décima ni siquiera es una historia, esto no es una historia de hospital y esto es lo que está pasando y necesito que entiendan porque a veces no he respondido sus mensajes, porque a veces, porque no he seguido con la serie, porque más de 21 historias tengo, Sí, me sobradísimo, imagino que sí. pero necesité tomarme un tiempo y tenerme paciencia en el proceso y no cargarme con las cosas ajenas, no sentirme responsable, porque yo decía, pucha, ¿qué tal yo no respondo ese mensaje y yo hubiera sido la última esperanza de esa persona? Y como yo no respondí, hizo algo. No, Esa es carga, que... Y que uno lo analice y sí puede haber sido así tal cual. Entonces sí, sí, eso pasa. es un tema que es bonito hablarlo, pero sí también de pronto indirectamente te va a cargar de cosas. Porque, porque llega, bueno, y aquí hay que hacer un disclaimer de todo lo que vamos a hablar, y es que esto es una experiencia de Silvana, ¿no? Y probablemente mía. No todas las personas van a tener las mismas experiencias, ¿no? Y no todos vamos a sentir y vivir y decidir de la misma manera porque llegaste a ese punto, lo hiciste de manera voluntaria. ¿Cómo fue todo ese proceso en sí? Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Empezando porque yo tenía una relación en la que llevaba 4 años que estaba funcionando horrible, Ujú. horrible. Y yo había generado una dependencia de esta persona impresionante. Como que yo relacionaba que solo estaba bien cuando estaba con él. Porque él me ayudaba a calmar mis ataques de ansiedad. Me los causaba también, pero mi cerebro solamente se acordaba que me ayudaba a De que él calmarlos. era. Y venías con esos procesos de ansiedad desde antes de. No, eso empezó en la relación, Ok, uf. pero entonces yo pensaba que era como que por fin me había sentido cómoda de expresar lo que estaba sintiendo. Luego ya con terapia fue como, ah, no, solo estabas en un mal lugar, pero... y yo, "Oh". Entonces, ahí ya todo empezó mal. Yo, horrible con la universidad, no quería ir, no quería entrar a clases, empecé a tener un montón de problemas con eso, además porque esta fue una época en la que yo estudiaba y trabajaba. Entonces yo vivía en Cota. Entonces de Cota tenía que viajar al centro porque trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y estudiaba de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y a las 10, 10:30 de la noche devuelvo hacia Cota. No había tiempo a existir. Eso, más que no me gustaba la universidad, más que tampoco me gustaba el trabajo porque trabajaba en algo de derecho, más problemas en la relación, más 20.000 cosas, estaba súper saturada, súper, súper saturada. Y estaba tan cargada que me dio una cosa que se llama anedonia, que es literalmente tu cerebro apaga las emociones para sobrevivir. Se pone en modo supervivencia, entonces sabes que ya no vas a sentir nada. Pero tampoco sentía nada positivo, entonces era como existir y ya era un ente. Y eso no me parecía tan normal. Un día de repente mis emociones vuelven todas de golpe, pero así yo estaba en clase, me ataqué a llorar en el salón. Y el profesor como, ¿será que le pasa? Cálmese, le estoy enseñando el artículo 34. Que llorar. Y yo atacada llorando, me salí de clase con un ataque de ansiedad, así súper mal. Ahí yo ya había terminado con este personaje y lo primero que pensé fue en llamarlo. Y él como, ah, cagada, pero pues, a mí qué o qué. Y yo, re mal. Mis amigos trataron de ayudarme y no, vamos a ir a traerte papitas de McDonald's para que te distraigas en otra cosa y me dejaron sola por lindos, por irse a buscar Claro. papitas de McDonald's. Y ese dejarme sola, chao, chao con adiós. Yo me fui caminando hasta el Transmilenio, porque además me devolvían Transmilenio. Haz de cuenta tú, no sé, 9:30 de la noche. Y venía, yo nunca he contado esto. Venía el Transmilenio así a toda. Y yo no lo pensé. No lo tenía planeado. Yo no me fui caminando a la estación a decir voy a ir a No tirarme. va a tirar. Solamente en el momento de que lo vi, me sentía tan agobiada, tan abrumada de la vida que yo solo avancé. Y alguien me agarró y me alcanzó como así, literal, así, me alcanzó a volver a subir antes de que yo me cayera y yo tengo como recuerdos borrosos de eso, obviamente como por el shock,
pero yo solamente recuerdo como el frenazo sonando, todo el mundo gritando, alguien jalándome hacia atrás y yo ya solo en la estación como parándome como, ¿ese no era? Mm, ¿Ese no es el B74? Y todo el mundo como, ¿qué pasó? Claro, ahí llegaron mis amigos que el McDonald's estaba ahí al ladito. Silvi, ¿qué pasó? No sé qué, y yo nada. ¿Qué pasó de qué? O sea, yo estaba ida. Y ahí ellos me dijeron, o vas al hospital mañana o nosotros hacemos que vayas, porque, ¿aló? Y yo, ¿para qué? Yo estoy bien. O sea, yo no necesito ir al hospital, yo estoy bien. Fui a mi casa y ya ese día en mi casa dije, bueno, de pronto no estoy tan bien. De pronto. Creo que eso no era tan normal. Busqué la página del hospital, como todo lo que decían que uno llevara, y empaqué la maleta y yo me iba a ir sola, sin decirle a nadie. En la mañana siguiente llamé a mi mamá y le conté todo y ella fue como, pues son papás, ¿no? Como que no entienden tanto eso. Y era como, pues, párchate. Y yo, no, no puedo, No no puedo puedo, parchar. no me da la vida, no sé qué. Y mi mamá como que no lo entendía. Era como, pues, sal y tocas pasto, no sé, sonríe, tómate una Sé aromática. feliz. O sea, Sí, es como. ella no lo entendía muy bien. Y yo ya cogí mi maleta y me salí con la maleta lista para ir al hospital. Y en la puerta mi papá iba entrando al apartamento. Y fue como, ¿tú qué? Y ahí me taqué a llorar y yo, papi, no puedo. Yo le decía, papi, me pesa la vida. Me pesa la vida, yo no puedo. Y mi papá, ¿cómo así? No entiendo. Pero ahí me dieron ganas de llorar y todo. Me Llora, acuerdo llora. mucho de mi papá diciéndome, amor, no te entiendo, pero tú eres lo que yo más amo en mi vida y no quiero que te pase nada. No te entiendo, pero vamos, yo te acompaño. Y llegamos al hospital. Em, el ingreso, todo, y mi papá, un lindo, hizo que todo, fueron como 4 horas esperando a que me atendieran en el hospital, hizo que esas 4 horas yo estuviera muerta de la risa. Me decía, ya sé, ya entendí. Tú viniste acá para que me metieran a mí porque soy yo el que está mal de la cabeza, ¿cierto? Ya. Entonces me daba la mano y me la soltaba y decía, ay, no, mentiras, no, porque ahorita usted coge esa manilla y ¡pum! Me la pasa a mí para que sea yo el que me quede. Y yo como que me reía con él. Finalmente entré como a la entrevista, al examen de admisión. El que lo pasaste a. Lo pasé, lo pasé. Re bien. Y me decía, pues esa gente está acostumbrada a escuchar cosas muy densas todos los días, ¿no? Pero él solamente escribía y hacía como, y yo, señor, no me haga esa cara, ríase. Claro, y yo hacía chistes y él anotaba y yo, "Ah, se me va a robar el chiste". Finalmente él me dijo, mira, lo mejor es que te quedes, estás en un riesgo altísimo, te quieres quedar. Y yo ya estaba tan en la mala que fue como vacaciones, descansito, sí. Llamaron a mi papá, él le decía, mira, Silvana está muy mal. Silvana está en un punto demasiado crítico, en un punto casi de no retorno. O sea, si ella no ingresa ya, está muy en peligro. Y mi papá, ok, lo que ella necesite. Ahí ya fue como el despedirme de él. Mi papá siempre se hizo el fuerte y él, y ahorita nos vemos, hija, y no pasa nada. Y yo estaba destrozada. Él era el que hablaba pues con mi mamá, mis papás son separados, entonces era como, ya va ingresando, ya no sé qué, y no se hablaban, ¿no? Eso también fue como nos tocó volver a hablar. Ya yo ingresé y fue una locura ingresar, además porque estábamos en emergencia funcional, entonces no había habitación individual y dormí en una sala, literal, un espacio adaptado con 10 camas. Un frío el hijo de madre. Más todo lo que es el ingresar, ¿no? Que es que te quiten toda la ropa, que te examinen todo el cuerpo para ver Que no si ingresas nada. que no tienes nada. Hacer cuclillas desnudas es una cosa que se siente muy humillante, como sí, es muy raro todo. Ya ingresé y me dieron tanto medicamento, tanto. Yo ya había tomado clonazepam antes. El clonazepam es un anticonvulsivo, empezando por ahí. O sea, es un medicamento fuertísimo. Y cuando yo tomé por primera vez me daban una dosis media que eran 3 gotas, 5 gotas en la noche. Ese día yo entré al hospital y me dieron 25 gotas. Eso duerme un caballo.
Me imagino que porque no, obviamente no podías ni siquiera de la misma sensación de no, de que te pesara la vida, me imagino que no podías ni dormir. Yo no dormía, yo dormía máximo una hora y no de corrido. Y cuando dormía tenía pesadillas Horrible. terribles. Entonces siempre estaba cansada, ojerosa, no comía tampoco. Yo no comía nada. Eh, Mi desayuno eran 2 empanadas a las 8 de la noche que me comía ahí al lado de la universidad. Ya la señora de las empanadas me conocía. Lo de siempre, y yo sí, lo de siempre. Pero eso era mi desayuno y lo único que comía en el día. Y mi papá en las tardes o algo así, yo digamos, iba a salir y me no vas a comer nada. Y yo no, pa, no tengo hambre. Y pues, o como algo en la universidad, le decía yo. Entonces, pues claro, el tranqui, pero yo no estaba comiendo nada, 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 nada. Me daba náuseas pensar en la comida, todo horrible. Ya no podía tampoco escribir, estaba tan mal que bloqueaba por todos lados. Y ya fueron ahí como los días en el hospital que me fueron como ayudando a mejorar. Los medicamentos hacía que tuviera microalucinaciones, le llamaba la psiquiatra. Como en ese limbo en el que te estás despertando, todavía tienes los ojos cerrados, pero ya estás retomando conciencia. Yo tenía unas imágenes súper violentas de mi muerte. O sea, pero yo me imaginaba, no sé, que me atravesaban una daga en la cabeza. O sea, cosas así, re sangrientas, re gore. O sea, ni juegos macabros tenía las cosas que yo veía. Entonces yo me levantaba súper asustada, Claro. súper ansiosa. Y eran los medicamentos. Detrás del hecho, ahora los medicamentos me estaban haciendo ver eso. Fueron días muy, muy densos. No, todo. Yo era adicta al celular. Yo tenía un tiempo en pantalla de 22 horas. Claro, me imagino que y creo que tú lo explicas en una de esas historias, el choque de no tener nada. Porque el celular, chao, es lo primero que tienes que dejar de usar en Ujú. esos momentos y no tenerlo, me imagino que fue durísimo. Durísimo. Yo, ay, ¿qué estará pasando en TikTok? Yo, ay, ¿será que alguien me escribió? Uno se empieza a preguntar muchas cosas de afuera y son muchas cosas que son difíciles de procesar. Por ejemplo, no tener, no sé, sacos con capota no podía tener. Crocs tampoco. Uno en el hospital aprende más formas de cómo desvivirse que por fuera en realidad. Claro, porque es que todo es un riesgo. O sea, Ahí uno se un da cuenta que todo es cinturón. un riesgo cuando no puedes ingresar con Crocs y yo, ¿cómo con un Croc? Crocs, bueno, ¿cómo con uno de esos? O sea, fueron días muy densos. Además, a mí me tocó salirme de la clínica porque ya no me estaba cubriendo el seguro. Y para mí esa salida de la clínica fue una cosa tenaz. Claro, porque es que tomas la decisión de una decisión que es durísima, que es internarse, que es algo que uno jamás se va a imaginar y que va a ser duro de por sí y de la nada. Te toca irte. No porque quieras, sino porque toca. Entonces, claro, me imagino que es también. Y claro, me imagino que la EPS no cubría. Ese hospital en el que estaba, no. Ahí ya va mi papá por mí. Y mi papá me recibe con todo el amor del mundo, abrazándome como hijita, me alegra mucho verte. Y yo, a mí no. Yo no quería salir, yo todavía no estoy lista para salir. Y luego me decía, yo me sentía tan culpable, decía, juepucha, ¿por qué no le puedo pagar esa clínica si allá está bien, si todo? Nada, entramos a otra clínica, el lugar más horrible que yo he visto en mi vida. Horrible. Ni siquiera fui capaz de hacer como entrar a la primera consulta. Yo, papi, no. No, acá no me vayas a dejar. Además que uno entra a Google y todas las reseñas son Son horribles. horribles. El de esa clínica decía, es que si usted quiere a su familiar, nunca lo deje ahí. Y yo, ¿qué es esto? American Horror Story Asylum. Así, yo no puede ser otra cosa. De ahí me fui y luego pasamos como al día siguiente por casualidad por el frente de la siguiente clínica y vimos ahí urgencias. Y yo, papi, yo me quedo. Y él, pero no tienes nada, yo me quedo. Yo sé que si yo sigo por fuera, No yo la cuentas. no la cuento. Y es que yo sentía que quería morirme todos los días, pero en el fondo yo sabía que quería hacer más cosas. Yo no tenía planes a futuro, nada, porque yo pensaba era en que yo me quería ir ya, por favor.
pero en el algo dentro de mí decía como, pero no sé, todavía no te has, no sé, lanzado de un paracaídas. Uno se agarra de cosas muy tontas. Sí, uno empieza a pensar como no, pero, y también de lo que van a sentir el resto de personas, ¿no? O sea, como, pues, este dolor no va a ser para mí solo. Este dolor cuando ya no esté, no va a ser para mí ni siquiera, porque probablemente, y yo no sé qué hay más allá, pero probablemente ese dolor yo no lo voy a sentir, se lo va a quedar mi familia, se lo va a quedar, piensas hasta en tu perro, ¿no? Es como, y quién lo va a sacar y quién le va a dar una vuelta y cosas como bien, que te amarran Ujú. y son básicas, pero sí, son cosas que tú vas pensando ahí como... Y entonces, bueno, cuando llegaste a esa otra clínica, fue un poco mejor. Uf, el ingreso a la otra clínica fue una locura. Otra vez un montón de tiempo esperando a que me atendieran. Luego ya me empiezan a hacer las preguntas y yo llegué con todos los documentos de la clínica anterior. Y yo miré, ya, ahí está Mi todo. hoja de vida. Sí, esto es todo lo que necesitas saber. No me salí voluntariamente de la otra clínica, me tocó salirme. Apenas yo dije eso, la psiquiatra dijo, ya, tú entras, Claro. tú entras. Y yo, ¿qué? Me ingresaron, el ingreso fue horrible, el enfermero que me iba llevando era gigante así, todo fuerte, todo ancho, con cara de puño. Y yo, ¿qué es esto? Entré a una habitación con otras dos personas que se veían tensas. Y una de ellas, claro, yo entré a medianoche, una vaina así. Lo único que vi fue como ella levantándose así como, ¿quién está entrando a la habitación hasta ahora? Dejen dormir. Y otra vez mirando como culo y yo, me van a matar. No la voy a contar y ya no es por lo que yo pensaba. Em, Además, yo fui muy de malas y entré un viernes con fin de semana puente. Entonces hasta el martes te asignaban psiquiatra o... Ujú. No. Todo ese tiempo sin psiquiatra, encerrada, sin poder salir, sin hablar con las dos personas que estaban ahí, porque una señora se arrancaba el cabello y lo arrastraba por toda la habitación y eso era lo único que hacía. Y eso y dejar el cabello pegado en el baño o botarnos las cosas al sanitario. O sea, el papel higiénico lo botaba así, el rollo completo lo botaba en la taza. Y la otra chica que era como de mi edad no me hablaba, no nada. Hasta que un día fue como el lunes festivo. Les dio pesar a los enfermeros y me dejaron salir a terapia ocupacional así como medio caletico, Sí, como sí, sí. no vayas a decir nada. Y cuando regresamos a la chica que estaba al lado mío le dio un ataque de ansiedad y los enfermeros nunca llegaron. Entonces ella súper mal y terminé siendo yo la que se sentó al lado y le dije, ¿estás bien? La acompañé a lavarse la cara, respira conmigo, como que terminé calmándola yo y cuando ella ya por fin se calmó fue que hablamos por primera vez, pero yo ya llevaba 3 días sin cruzar palabra con nadie, Obvio. entonces fue muy, muy difícil. Era un lugar feo, había gente densa, muy diferente a lo que había sido la otra clínica, donde la verdad es que eso era un palacio. O sea, todo era súper lindo, las actividades eran chéveres, todo. Esto fue un... Yo ahí la pensé, yo dije, yo no voy a ser capaz de quedarme acá, pero sabía que lo necesitaba. Entonces hice el esfuercito y ya con los días le cogí amor. Le cogí amor ahí y eso también lo cuento en uno de los videos y fue el empezar a conocer personas a quienes entregarle amor dentro del hospital. Estos viejitos, es que vean el video para no contar Sí, la historia otra vez. tienen que ir a verlos. Em, pero estos viejitos acercándose y diciéndome nunca nadie me había tratado con tanto amor, eso a mí me sanaba. Eso para mí era todo, todo lo que necesitaba. Y que creo que inconscientemente cuando uno tiene algún tipo de depresión, pues no sé si a todo el mundo, vuelvo y les digo, eso es una experiencia, uno busca dar amor inconscientemente, ¿no? Uno busca que nadie sienta la ausencia de cariño que está Que uno sintiendo uno. está sintiendo, sí, exactamente. Y bueno, ¿cómo empiezan a pasar los días ahí? ¿En qué momento te dan salida? ¿Tú decides salir voluntariamente ya sintiéndote mejor? A mí me dan salida, la psiquiatra me da la salida. Primero, yo siento que yo di con una psiquiatra maravillosa y yo estaba al inicio con muchos medicamentos. Yo tomaba 4 medicamentos en unas dosis altísimas.
Y a pasar el tiempo, ella empezó a bajarme los medicamentos para tratar de que yo saliera con la menor cantidad de medicamentos Mm, posibles. Eso y que saliera sin clonazepam, porque pues eso es súper adictivo. Entonces, pues, de todas maneras, darle a alguien que no se ha recuperado del todo un tarro de clonazepam, pues es una cosa peligrosa. sí. Em, Ella empezó a reducirme las dosis de medicamento y yo ya salí con 2 medicamentos en dosis chiquitas. Y ella me dijo: "Yo creo que tú ya estás preparada. ¿Tú cómo te sientes?". Y pucha, es que la vida en el hospital, honestamente, es fácil, muy fácil. No te tienes que preocupar por qué vas a comer, por qué cocinar, por las cosas del mundo exterior son problema de la Silvana del futuro. Ahorita tú estás tranqui. Escribía todo el día y puedo volver a escribir y escribía todo el día, me la pasaba coloreando o escribiendo. Entonces era como muy fácil y yo tenía miedo, tenía mucho miedo de enfrentarme al mundo exterior otra vez, de enfrentarme a los miedos, a los problemas, a tener que volver a tomar decisiones importantes, como qué voy a comer hoy, por ejemplo. Porque yo sé que suena muy tonto, pero cuando uno está en esas crisis, pensar en qué comer o en qué ponerse o en que tienes que pararte a lavarte los dientes es una tarea muy difícil. Tenía mucho miedo, pero salí, fueron mis papás a recogerme y yo no salí tan contenta. Yo fue como, bueno, salí. Y ellos como, ¿no estás feliz? Y yo, no, estoy asustada. A la expectativa. Y claro, pues eso también es un choque denso para ellos de decir, pucha, estuvo un mes allá metida y me está diciendo que no quería salir, o sea, porque una cosa es lo que uno está viviendo adentro, pero para ellos afuera era dificilísimo que solamente les daban información de mí una vez al día o una vez cada 2 días. No tenías ningún tipo de visita, me imagino. Me dieron visitas como el día 20 y pico. O sea, pues ya habías pasado la mayor parte sin verlos. Sí, sí, claro. Y ellos, al contrario, preocupados todos los días, más todo el proceso que es para las personas de afuera, que es dificilísimo. Ir a llevar la ropa, esperar a que hagan el ingreso. Ahora la mitad de mi ropa está marcada. O sea, es la cosa más mata pasiones de la vida. Yo con unas medias Silvana. El cuco ahí marcado Silvana Peña. Toca tener Parchada. precaución porque me pillan. Es otra Silvana, sí. No es mi Es letra, otra, no es es. otra. No, esa no es mi letra. Y bueno, entonces sales y ¿cómo fue ese proceso de enfrentar otra vez todo? Uf, duró los primeros días. La casa se sentía raro, todo se sentía extraño. em, También todo el mundo está encima, ¿no? Yo creo que los primeros días ni siquiera son lo más difícil, porque los primeros días todo el mundo está súper pendiente, súper preocupado, súper... Pero ya eventualmente la gente sigue con su vida y deja de preocuparse tanto y es el volver a la vida normal en realidad. Es que uno no vuelve a la vida normal el día que sale, uno vuelve a la vida normal el mes siguiente, que es lo realmente duro. Mucho mejor, muchísimo mejor de lo que entré definitivamente. Pero me daba tanto miedo, o sea, yo me sentía triste un día y era como, Quieto. está volviendo a pasar, va a pasar otra vez. Me daba mucho miedo eso. O yo no tenía hambre un día y era como, ¿por qué? Tienes que comer. Pero mucho mejor. Fue un proceso lento, de mucha terapia también afuera, además porque yo tengo más de un psiquiatra, pues ya no estoy yendo, pero tenía más de un psiquiatra. Porque ellos decían, es que tu cabeza funciona tan raro que, mira, necesitas dos. Y yo, eso me hacía sentir al principio súper mal. Yo estoy re mal de la cabeza. O sea, una vez un psiquiatra me hizo, yo todavía a este punto no sé si fue un halago o un insulto. Algo le estaba contando yo en sesión. Y el man se acomoda así, hace, yo por eso decidí estudiar esto. Y yo, Uy, queda uno como, gracias. gracias, sí. Soy severo caso. Claro, entonces yo no, yo estoy es en la mala, porque mi diagnóstico fue muy difícil. A ver, el diagnóstico inicial, ansiedad, depresión, fin. Pero cuando empezaban a mirar cosas más a fondo era como,
No, tú eres rarita, a ti te pasa algo más. Era algo, por ejemplo, tienes todos los rasgos que las personas con TLP tienen. TLP es trastorno límite de la personalidad, pero todos los que son obligatorios no los tienes. Por ejemplo, las personas con TLP suelen ser personas violentas. No todo el tiempo, obviamente, pero en las crisis suelen ser personas violentas. Yo en una crisis, conmigo misma soy un peligro, pero tú te me acercas y a mí me da pánico hacerte daño. Entonces yo puedo estar acá en una crisis agarrándome las mechas conmigo misma y tú te acercas y yo, porque Sí, me da pánico hacerte daño. Entonces tienes que eso no tiene sentido. Todas las cosas que son exclusivas del TLP las tienes, pero las que solo los que tienen TLP, no. Entre muchas otras cosas, como por ejemplo a mí me hicieron exámenes del espectro autista, también pasé de examen. otro más, otro más. Juiciosa, juiciosa. Claro, eso fue como, mira, Silvi, el resultado para una persona neurotípica es de 65. Y yo, ok. ¿Y cuánto saqué? Y el man fue como, 1, 4. Y yo, bien, 14. 6. Y yo, Uy, ay. ahí. Ah, ya. Claro, 146, 148, ya no me acuerdo bien. Re neurodivergente la parcera. Y de nuevo era como, no intentemos esto. Porque tú con la comunicación eres buenísima. Tú entendiendo el sarcasmo lo entiendes perfectamente. Es más, lo aplicas en tu vida. Pero una textura rara y me desbarató. Ok. O sea, sí es como un remix de todo. Sí, es una cosa muy rara. ¿Y a hoy hay más claridad acerca del tema o No, sigo siendo un bicho raro, pero he aprendido a controlar las a cosas que me pasan, manejarla? como los síntomas en específico. Creo que los diagnósticos también son una cosa muy difícil porque uno se programa neurolingüísticamente, ¿no? Como yo tengo esto, entonces me pasa esto. Y a justificar muchas cosas en eso, ¿no? Como no, es que yo no pongo atención porque tengo TDAH. Y sí, pero también es una programación neurolingüística, como que uno podría hacer un poquito más a pesar de tener cierta condición, pero el hecho de saber que lo tienes ya, Ya. pues es que es mucho más fácil también, ¿no? Como, pues sí, es que tengo eso, cagada. Entonces también como que hice las paces con no tener un diagnóstico y lo tomé fue por ese lado. Bueno, al menos no tengo una programación que me diga qué es lo que está bien, qué es lo que debería o no debería pasarme, sino que como tengo cosas de tantos lados, pues ya aprendo es a manejar el síntoma en sí y eso me ha hecho tener un control mental, una cosa impresionante, que ahora a mí me impresiona mucho, 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 mucho. O sea, esas dos estadías en la clínica fueron Para demasiado mí, fructíferas. sí, total. Primero me salvaron la vida y además me enseñaron un montón de skills que... Que no sabía que tenía. No, ya no, o sea, sí, me puse skills nuevas, me compré el pase de batalla. Tengo otra skin ahora. Oye, qué bonita historia, porque además uno cree que alguien que crea contenido y que siempre se ve feliz y todo el tema nunca pasa por estas cosas, ¿no? Todo fue muy denso y con el tiempo también me di cuenta que era algo que venía desde muchísimos años. Desde la infancia incluso. Claro, mi primera crisis depresiva, que ahora sé que es una crisis depresiva, en su época no lo supe. Fue por una situación súper densa que tampoco he contado nunca y es que la primera vez que yo tuve novio entre muchísimas comillas, porque una vez le di un pico, eso fue todo. Pero pues igual como ese primer amor de niños, que es todo tiernito, que uno le da la mano y se pone rojo. Yo tenía como 12 años más o menos y él se suicidó. No. Él se disparó con una escopeta. ¿Cuántos años tenía? El 13. Entonces ahí te queda eso en la cabeza, o sea, No, y peor aún, resulta que él me había dicho como 2 días antes, ¿qué pasa si yo me muero? Y yo a mis 12 años, ingenua, le respondí, me mato. Y él me lo jura y yo te lo juro.
sin tener ni idea La noción que de lo que realmente esa era eso, era, claro. obvio, y de que la razón de que él me lo estuviera preguntando era que él estaba planeando en hacerlo. Yo no tenía ni idea. Ese día estábamos hablando por Messenger y él me dice como, chao, me voy. Y yo como así, ¿a dónde te vas? Y él, no, me voy, pero yo te voy a visitar. Y yo, pero ¿a dónde te vas? No sé qué. Y él no me decía, no me decía. Y yo me puse brava. Y yo, ay, pues no me digas y ya. Y me fui con mi mamá a la casa de una amiga de mi mamá, que la hija era amiga mía. Allá yo intenté conectarme al wifi, obviamente en esa época no tenía datos, o sea, intenté conectarme con el computador de mi amiga, no sé qué pasó en la señal en esa casa que durante todo el tiempo que yo estuve allá no pude ver. Volvimos a la casa y yo veo un montón de mensajes de un montón de gente. Silvia, ¿estás bien? Y yo, ay, me hice famosa, ¿qué pasó? Yo no tenía ni idea de qué era lo que había pasado. Y yo estoy bien, ¿por qué me están escribiendo tanto? Me volví Fara, que era Lo de esa sí, 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 época. lo de esa Pegué en época. Ask. Ay, sí, la más pegada de Ask. Em, no entendía. Cuando mi mamá me dice desde la otra habitación, ay, hija, ¿viste que se suicidó un niño? Y yo, ahí conecté todo. Ese vacío en el pecho. Y yo, claro, entré a mirar. Y sí, Y había sido él. había sido él. Despuésito de ese mensaje, una cosa densa. Ahí como para terminar, que él dejó una carta y en la carta decía, le decía a los papás que por favor me agradecieran porque yo había sido lo único en toda su vida que le había demostrado que él era un ser humano decente y que merecía respeto y cariño. Que un niño de 13, 14 años y mucho, ¿no? 12, 13 años piense eso, fue pucha, Tiene que haber pasado por cosas muy, muy densas. muy Y horribles. los papás de ese niño me abrazaban y me decían, gracias por haber sido lo único que dio felicidad a nuestro hijo. Y yo, pucha. Primero, yo hice eso. Yo, yo solamente fui, tuve decencia humana básica. O sea, es que no fue Empatía más, no ya. hice una cosa gigante por él, nada. Entonces, claro, eso fue súper denso y a mí me quedó también en la cabeza, tú le prometiste que si él se moría, tú te matabas. Un montón de tiempo ahí yo metiéndome eso en la cabeza y metiéndome eso en la cabeza. Solo que siempre me dio mucho miedo quedar viva. Claro, Mi miedo no era morirme, era quedar viva. ¡Qué oso! esa skill no la desarrollé. No, qué oso. No, y de pronto quedar mal o algo así por el Sí, estilo es. total. Entonces era como, no, me tiro acá, no, qué tal, no me pase nada. Con una pierna rota y Y que a los 12 años uno no está preparado para procesar eso. O sea, no, ni a los 25 ni a o ni a sea, ninguna edad. pero uno a los 12 está recién empezando a vivir. Que a ti te digan que tu amigo se mata, es como. Pero sí fue bien duro eso. Fue bien duro. Pues capítulo dedicado a él. Ay, Pa' sí. que por allá, pues, igual, uno, yo creo que siempre te acompañará, ¿no? Yo también creo eso. Y tal vez por él también puede que indirectamente estés aquí hoy. Puede ser. Algo que se me olvidó preguntar, quién te empujó de vuelta cuando lo del Transmilenio? No sé. Un X. Y nunca supiste de él más. O de ella, Ni siquiera me acuerdo de su cara. o sea, te jaló y ya no supiste más. Además, qué velocidad. De esa manera Spider-Man. O O ya sea, venía mirándote como sí, con. como, Porque uno a veces no cree que está mal. Y a veces su aspecto uno cree que está re bien, pero mucha gente sí lo percibe y es como, uy, claro, yo con esos ojos todos rojos después de haber llorado, así una medio mirada temblando, toda. recostada así en una estación de Transmilenio. O sea, yo era un capítulo de una novela de Mario Mendoza, literal. Así, Me todo encanta esa turbio. referencia. Ok. Bueno, pues no, Silvana, o sea, gracias por compartir esa historia. Siento que es muy bueno hablarlo, porque pues mucha gente lo vive y lo está viviendo, y mucha gente se da palo y toma decisiones basadas en eso, que pues te liberan, pero a la vez no. Entonces es como pues de cierta manera traten de buscar ayuda en la medida de lo posible, traten de saber qué sienten, qué piensan. eh, pues nada, eso con ese tema y cerrando ese tema aquí ya,
me gustaría que también habláramos del tema de la escritura, porque siento que igual el arte también influyó mucho en que también hoy estés acá, y siento que eso es algo muy común. ¿Cómo llegas a escribir? Desde muy chiquita me gustaba mucho. Yo escribía canciones, una mierdota de canciones, eso sí, porque no tenía Epa, ni idea de música, pero en mi cabeza eran canciones, o sea, nada, yo como que me iba imaginando así el ritmito y escribía desde muy chiquita, pero ¿qué te digo yo? A los 8 o 9 años. Siempre me había gustado escribir, me había gustado hacer historias. En la época de Wattpad, yo hice mis propios libros en Wattpad, que ya no me acuerdo de esa cuenta, pero por ahí deben estar publicados, no me acuerdo ni de los nombres. Y eran libros largos. O sea, eran libros de 26 capítulos y cada capítulo era largo. Yo le dedicaba mucho tiempo a escribir. En esa época mi vida estaba obsesionada con los creepypastas y las cosas de terror y todo este tema claro, así, esa todo época. deep. Y escribía sobre eso. Era como Jeff the Killer y yo. Literal, así esas historias returbias de Wattpad. Esos fanfics todos sollados. Esa era yo. Mm, y ahí siempre me gustó escribir, yo le hacía cartas a todo el mundo, yo siempre escribía de amor, aunque no había estado enamorada en esas épocas de mi vida, me gustaba mucho. Desconecté como con todo el tema de mi crisis y todo, había dejado de escribir y cuando volví a escribir en el hospital, la primera cosa que escribí se llama Escribir para no morir. Y es que yo luego encontré en la poesía y en la escritura literalmente mi catarsis, mi salvación, mi poder mostrar todo lo que estaba sintiendo, el poder convertir en arte el dolor. Es que sí es, cuando logras hacer eso, yo siento que es la mejor catarsis que hay. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? O tienes como alguna línea narrativa que te guste seguir, alguna corriente? No, no, en realidad no, yo siento que es como poesía muy libre, o sea, siento que si yo escribiera un libro, no, siento que cuando yo escriba mi libro y se lo pongan a leer en plan lector a los niños del colegio, van a hacer esa pregunta de qué creen que quiso decir la autora en este, y la autora no quiso decir La nada, autora pero les estaba van a hacer parchada un y examen repaila, creyendo que es un análisis ahí y yo si Joana parchada. solo existió ese día y ya dijo, voy a Sí. escribir esto. Digo, uy. Sí, o sea, depende mucho de lo que esté sintiendo, es poesía libre, es más, es como sacar todo lo que estoy sintiendo. Ahorita estoy trabajando en mi poemario, quiero sacarlo para el próximo año. em, y me parece también muy chévere porque se llama Poema sin nombre. Y lo que yo escribo rara vez tiene nombre, Ok. pero también es porque yo siento que a cada persona le evoca una cosa muy distinta a lo que lee. Mm, Entonces la idea del poemario es que tenga donde va el título una línea en blanco para que cada persona le ponga el nombre que le evoque eso y que luego lo puedan compartir conmigo. Me encantaría leer los títulos que le pone la gente a las cosas que yo escribo que para mí tenían un significado súper distinto, que me ha pasado mucho cuando he posteado poesía en redes sociales, que yo posteo algo con un sentimiento súper diferente y la gente es como, ¿qué mierda? Y yo, "¿Pero qué pasó? what is that? Sí, marista. Ok, y bueno, entonces me imagino que ahora ese es el contenido que como que también quieres empezar allá Sí, a promover. sí, quiero seguir con el tema de mi poesía, quiero seguir como con el tema de hablar de mi vida, que igual de manera chistosa, porque sí me pasan cosas muy chistosas. em, y quiero hacer un contenido como, es que yo no quiero ser la típica parcera de en sus veintes que le da consejos de vida a la gente, porque yo tampoco sé qué hacer con mi vida a veces. Quiero ser, es como, esta vieja la caga y nos muestra que la caga. Esta vieja se cae y se levanta y a veces fracasa horrible y... Pero ahí está, como que existe. Quiero de alguna u otra forma mostrar esa parte real de mí. O sea, que sea con un contenido como con más responsabilidad social, ¿no? Que yo siento que a veces falta mucho. Sí, a partir del humor siempre, porque siento que igual esa también es otra de mis estrategias para sobrevivir. También es reír para no El morir. humor. Em, pero como que el trasfondo de las cosas sean como, miren que no todo es perfecto, miren que no solamente le va bien en todo, miren que no solamente es súper talentoso en mil cosas, sino que es un fracaso en muchas otras y está bien fracasar y está bien caerse y quiero mostrarlo.
De Oye, hecho, qué bonito. esta semanita va justo un video de eso, de... Ah, bueno, estoy haciendo una nueva sección que es saliendo de mi zona de confort. Ah, sí, sí que empezaste escalando, ¿no? Ajá. Y yo soy muy gallina. Y amo otra hasta la chimba. O sea, yo no coordino nada. Y aún así dije, pucha, pues lo voy a hacer. Ahí les adelanto, todavía no están los videos, pero hice una clase de pole dance, fue ir a una clase de parkour. Pasé puentes tibetanos, hice tirolesas, cosas Eva. que a mí me dan mucho miedo. Y uno de esos videos soy yo intentando pasar un puente tibetano y no lo logré. Me caí y me dio un ataque de ansiedad. Ya hace mucho tiempo no me da un ataque de ansiedad, pero me dio un ataque de ansiedad ya tratando de hacer equilibrio y me bajé temblando, llorando, así re. Yo sentí que me iba a morir, o sea, sabía que no me iba a morir, pero igual sentía que me iba a morir. Y eso es lo que quiero mostrar, que hay cosas que la logro, así como en la final logré escalar, pero hay cosas que no, y también Y está bien no lograrlo todo y a veces no querer ni intentarlo también, sí, está sí, súper. está bien rendirse a veces. Sí, y bueno, hay otra parte que también me gusta mucho porque nunca lo había tenido tan de cerca y es alguien que sepa del tarot. Volvemos al mismo tema porque ¿cómo llegaste a leer el tarot? ¿Hace cuánto? ¿Por qué llegaste allá? Yo soy una persona muy esotérica que siempre ha creído en las energías, en las vibras de la gente, como todo este tema así medio místico. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, es que si yo miro mucho a una persona, le sale una cosita de colores acá que se pasa por el frente de mí y mi mamá como, salió dañada esta niña. Con el tiempo, mi mamá hizo una amiga que le dijo, Silvi puede ver el aura de las personas. Y mi mamá, ¿el qué? La amiga también salió rarita. Yo también me consigo unas amigas que... Em, y mi mamá me llevó donde su amiga, como su amiga sabía mucho del tema, como para ahondar por ahí. Y, por ejemplo, ahí empecé con medicina ancestral, hice rapé. Sí, rapé, sobre todo. Otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, pero siempre como en las tranqui, como, ¿cómo se llama eso? Mambear Ah, sí, que es con con la la hoja hoja de de la la coca. coca. Si una masita o es un polvo, ese tipo de cosas. Y me empecé a conectar mucho más con ese mundo. Y me gustaba mucho, entonces yo podía ver el aura de las personas y siempre que digo eso, la gente es como, ¿de qué color es mi aura? Sí, es como una Sí, curiosidad. siempre súper involucrada en eso. Siempre como que tenía sueños lúcidos, sueños también premonitorios, como sentí que algo te va a pasar y llamaba y algo había pasado. Entonces siempre estuve muy conectada con el tema y las cartas siempre me habían llamado la atención. Lo que pasa es que el tarot tiene como un trasfondo medio oscuro, ¿no? Como que la gente, no, un trasfondo no, una creencia medio oscura. Tú le hablas a la gente, sobre todo a la gente mayor del tarot, y son como bruja, hereje, sí, como, y ven la brujería como algo malo. Bruja sí soy, que a la larga cualquier persona que trabaje con magia o energías es eso, es brujería. Lo que pasa es que la palabra tiene una connotación negativa que es innecesaria. Y ahí yo dije, yo como que siempre he estado muy conectada con esto, quiero aprender. Y empecé a estudiar yo sola. ¿Hace cuánto? Hace por ahí, no sé, un añito, tal vez un poquito menos. Empecé a estudiarme las cartas. No las había comprado ni siquiera. Escribía todo. Yo tengo un cuaderno, un grimorio, tal Ok. cual, con el significado de las cartas, lo que iba estudiando de ellas, lo que iba aprendiendo de ellas. Ahí fui aprendiendo con otras personas que llevaban años leyendo tarot, que me iban como instruyendo, me iban metiendo también en el tema, hasta que ya tuve mis primeras cartas, empecé a hacer las lecturas, primero a mis amigos, así como de, a ver, déjame leerte las cartas, a ver qué opinas, y eran como, eres muy acertada. Y yo, ay, tan chévere. Y ahí ya empecé a meterme como más a fondo a eso. Igual todos los días aprendiendo porque es súper difícil de aprender. Ok, y durante todo este proceso, ¿sientes que ha sido positivo para ti aprender eso? O sea, digamos, ¿lo usas mucho de manera personal o tienes mucho cuidado con eso? Sí me ha servido mucho porque en todo este mundo esotérico las cartas también tienen poder por sí solas. Entonces a veces me recargo de la energía de las cartas. No sé, como que necesito fuerza para hacer alguna cosa
y duermo ese día con la cartica abajo de la almohada, que eso en mi creencia funciona mucho. Pero de ahí a que, por ejemplo, yo me hago una lectura a mí misma, casi nunca, porque no me siento en la capacidad de ser imparcial. Uno siempre quiere, pues, escuchar lo que quiera. Claro. Entonces, si no voy a ser 100% imparcial con lo que voy a preguntarle a las cartas, pues no tiene sentido porque voy a leer lo que quiera. Sí, Entonces, entonces es como difícil, claro, porque tú vas a decir como, no, 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 pero esta no es... No, no, yo quería sacar la barajemos otra siguiente. vez. Sí, sí, sí. Entonces, conmigo no lo hago casi nunca. Ok. Y con las personas que lo has hecho, ¿has tenido una experiencia que tú digas, fuertecita? Sí, sí, hace poquito hice una lectura y no me dejaban barajar las cartas. O sea, yo intentaba y quedaba la mano ahí como... Y yo, ¿qué está pasando? Y la persona me decía, sí, yo sé, hay una energía muy fuerte, por eso quería consultar. Y yo, suéltame. Entonces sí fue como difícil. Me tocó ahí como de a poquitos, con mucha calma y finalmente se pudo y todo lo que salió en la lectura eran cosas súper densas como protégete, había un montón de cosas ahí todas densas alrededor y yo, mi gorda, un bañito de ruda, porfi. Ok. O sea, sí es muy específico lo que tú alcanzas a leer en las cartas. Mucho, 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 mucho. Sin embargo, yo hago tarot evolutivo. Es decir, yo sí podría decirte, ¿te están poniendo los cachos? Sí o no. Podría hacerlo. Pero el tipo de tarot que yo hago va más enfocado a ser una guía para tu vida. Entonces, más allá de eso, lo que yo hago es, por ejemplo, tú me dices, quiero conseguir este trabajo. Y yo te digo, ok, según las cartas, esta es la energía que tienes que, o esto es lo que tienes que modificar en tu vida para llegar a eso. Porque en este mundo como del misticismo y todo, el destino es algo que tú vas creando, ¿no? Y cualquier realidad que tú te pienses existe. Solo tienes que llegar a ella. Entonces, el tarot evolutivo es precisamente eso. Es una guía que te da las herramientas para llegar a esa realidad que tú quieres. Ok. Entonces, es sobre todo eso lo que yo hago. También Como sé, guiarte, sí, es guía. guiarte por ahí. Y lo haces activamente, o sea, cualquier persona te escribe a ti y tú no tienes como un filtro que te digas, uy, no. No, pero los hago virtuales con gente que no conozco. Ah, ok, bueno, sí, es más como... Sí, como por temas de energía o algo así. Pero ya así amigos me piden que es como, claro, es más, elija el pedacito de mazo que más le gusta. Entonces los dejo tocar las cartas. En cambio, alguien raro, claro, la gente ve las cartas y siempre es como, ay, a Claro, como, ay, verlas. Y yo, venga, a ¡ah! ver. Mis cartas. Pero ya son, si son personas cercanas, como que soy mucho más Ya tranqui con está la eso. confianza. Ay, bueno, Silvana, pues muy interesante. Siento que este espacio se da mucho para conocer otras facetas que seguramente mucha gente ni conoce y solamente se quedó con tu amiga clasista y ya. Ujú. Y probablemente con la idea errónea de Silvana, ¿no? Porque siento y hoy ya hablando contigo que eres una persona totalmente diferente a lo que uno vio en redes, ¿no? Sí, total. Entonces, pues, para ir cerrando, bueno, el objetivo de este podcast en sí es que sea muy musical. Conocimos una faceta bien interesante tuya. Ahí estamos haciendo una playlist con canciones muy importantes en la vida de cada uno. ¿Qué canción tú hoy dirías, esta canción marcó mi vida, esta canción la escucho y me acuerda algo que sea muy importante? The Climb, Ok, de Miley la tienes Cyrus. hasta tatuada en nuestra ley. Aquí está. Dice It's the Climb y en efecto es The Climb de Miley Cyrus, que fue la canción con la que yo terminé de salir de esa crisis depresiva. De hecho, este tatuaje es de los más significativos que tengo porque es una representación gráfica de un poema que escribí, Ok, que básicamente lo que dice es que uno siempre cree que la vida es de subidas y bajadas, pero en realidad uno casi siempre va en subida, solo que estás esperando a la vista desde arriba, desde la cima y no del proceso de subir. ujú. Entonces tiene una parte en la que dice, por eso a partir de ahora vas a valorar más ver una hoja de cerca que un bosque entero de lejos. Es el súper tatuaje. Está muy bonito. Bueno, entonces la vamos a agregar Eso. a la playlist. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Todas tus redes, mejor dicho. Bueno, Instagram y TikTok
En realidad en todos lados estoy como que pena Silvana. No me sigan en Twitter que ahí doy cringe. Eh, Me imagino. Ahorita la voy a buscar. pero sí, que pena Silvana en todos lados. Si quieren sesiones de tarot me pueden escribir al DM o también yo a veces subo la historia con el link al WhatsApp de donde hago las sesiones. Entonces ahí también me pueden escribir. Si me escriben a ese WhatsApp para algo que no sea tarot o campañas, ¿Marcas? sí, no respondo, entonces pues ya solo para que tengan eso. Que a veces me escriben ese número y es como, hola, me puedes mandar un saludo para que voten por mí a la personería y es como, marica, Ay, no. gracias, o sea. Bueno, pues nada, muchas de verdad. Gracias, Silvana, por abrirte de esa manera, abrir tu corazón acá. Espero que esto, más allá de entretenimiento y chismecito, haya sido para alguien que lo esté escuchando como un mensaje para su vida, ojalá positivo. Gracias pues a ustedes por escucharnos, por vernos una vez más aquí en nuestro segundo capítulo. Un saludo otra vez para José. Esperamos esté bien. Gracias por abandonar. Ah. Me dejó solo acá. Nos pueden seguir en redes sociales como el Cassette Podcast con solo una S y solo una T. Ya estamos con nuestro primer capítulo en YouTube. Lo pueden escuchar, pueden ver em, otro espacio que creamos que se llama el Cassette Sessions. Ahí ya está Boybeck, nuestro primer invitado con sus dos primeras sesiones en acústico. Escuchen esa canción, escuchen esas dos canciones y pues nada, muchísimas gracias por estar acá y nos veremos en otro capítulo.